Tu dosis no se pierda. La vacuna es gratuita y voluntaria. Si no deseas vacunarte contra la COVID-19 o tienes alguna condición médica que te lo impide, alergias, síntomas de COVID, trastornos hemorrágicos o tratamiento con anticoagulantes, pacientes inmunodeprimidos o con enfermedades terminales, llama al 171, opción 5, para más información. Arrimemos el hombro por nuestro país. Sembramos futuro. Autorización número 3154. CNE, Elecciones Generales 2021. Esta fue una cadena nacional. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y queremos saludar al señor doctor Carlos Aguinaga, al señor doctor Medardo Leas y al consultor político Carlos Ferrín. A los tres, muchísimas gracias por acompañarnos. Queremos que un poco, no solo analizar cómo avanza el proceso, las cosas que están pasando, la campaña en sí, incluidos sus costos, el manejo económico y el rol que por lo menos en estos tiempos no está siendo exacerbado desde el Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, es una cosa buena, ¿no? Parece que están trabajando, no están en la confrontación, pero sí hay estos temas de financiamiento, hay estos otros temas que a lo mejor no son buenos tratarlos. Ustedes nos dirán si es que a lo mejor es bueno tratarlos y aclararlos oportunamente, porque si no se vuelven cosa juzgada. Al saludar al señor doctor Medardo Leas, le diría, esta evaluación del balotaje de la segunda vuelta electoral entre los dos candidatos, ¿cómo siente? ¿Cuál es su perspectiva hasta el 11? Nos faltan ya 11 días, doctor Oleas, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco. Un saludo cordial para Carlos, para los dos Carlos, Aguinaga y Ferrín, y a todos los radioescuchas de esta muy prestigiosa radio. A ver, esta segunda vuelta tiene casos inéditos, porque aquí hemos visto que la campaña sucia es la que ha predominado, ya no se discute tesis, proyectos, propuestas, sino una campaña de descalificación hacia los dos candidatos, lo cual no es bueno para una democracia sana. Sumado a esto, al incremento del coronavirus que va a causar serios estragos en las elecciones, porque mucha gente no va a querer ir a votar. Pero a pesar de esto, vemos que por lo menos el Consejo Nacional Electoral se ha puesto a trabajar en lo que debería trabajar a efectos de solucionar los problemas que tuvo en la primera vuelta, como es la capacitación y nombramiento de los miembros de las juntas receptoras de voto. Tiene ya impresas las papeletas y esperemos que eso fluya. Pero a mí sí me preocupa que no estemos dando la información necesaria a todos los electores, especialmente a los jóvenes, que hasta ahora hay un nivel de decisión alto, que son los que van a definir quién va a ser el próximo presidente de la República. Porque recordemos que los votos que tuvo el señor Yacu Pérez no solo eran del sector indígena, era de un alto sector de la población urbanos, que se identificó con él, con el proyecto del agua, por ejemplo. Claro, la propuesta que hizo. O de Javier Herbas, que también tiene una gran votación de la juventud. Pero esa votación, esos votos que no se endosan, son los que representan aproximadamente un 15-20% y los que definirán el proceso electoral y elegirán presidente. Entonces están por verse muchas cosas, pero lo que digo a mí me preocupa es el excesivo interés de la ciudadanía por la campaña sucia, por destapar ahí antecedentes de historia de los candidatos, antes que centrarse en analizar si las propuestas que presentan son viables. Porque claro está que una cosa es lo que dice el candidato cuando está en campaña y otra es cuando gana la elección. Son mundos diferentes y lamentablemente eso no se ha podido componer. Claro, además, como les digo, lo que le iba a decir lo que le iba a decir es que en las campañas, si es que una campaña tiende a llevar una línea de pensamiento, la otra responde y claro, no llevan
no llevan en la línea de pensamiento de visualizar cuál es su plan para el futuro del país, sino un poco comienzan, lo que usted ha dicho, a encontrar la vida anterior para ponerla en conocimiento. Pero eso también no es, doctor Oleas, una necesidad del votante saber qué historia, qué mochila lleva el que podría ser presidente de la República. Doctor Oleas, no sé si... Todo es importante, todo es importante. ¿Sí me escucha, sí? Ahorita sí. Ahora A ver, sí. todo es importante, todo es importante, pero más importante es analizar la viabilidad de las propuestas, porque al parecer uno de los candidatos creo que está en otro mundo. No tome en consideración de que el Ecuador pasa por una profunda crisis económica y sigue ofreciendo que va a realizar las mega inversiones que se realizaron por una sola vez en la historia cuando el país recibió dólares gracias a que vendían barril de petróleo a $150. Pero ahora el problema del país es crítico. No tenemos dinero ni para comprar vacunas. Entonces, esos temas no se están desarrollando, no se están explicando. Y eso me parece que es un mal precedente para los candidatos que están ofreciendo muchas cosas que después no lo podrán cumplir, porque el efecto que tendrá un candidato si gana la elección y no cumple estos falsos ofrecimientos va a ser crítico, porque el ciudadano al ver que le han mentido y le han quitado el respaldo, entonces estará huérfano de apoyo popular y un gobierno para tomar grandes decisiones requiere el apoyo de la ciudadanía. Súmele a esto que tendremos una Asamblea Nacional donde no habrá bloques mayoritarios que apoyen al gobierno. Entonces el futuro es crítico, por eso los ciudadanos tienen que tomar en consideración para dar su voto la situación del país, cómo se conformó la Asamblea y cuál es el futuro del país. Única forma como nosotros podamos guiar, canalizar un voto adecuado, un voto válido, un voto responsable. Claro, entonces ahí al saludar al señor doctor Carlos Aguinaga, bueno, pero son estrategias, ya le consultaremos a Carlos Ferrín sobre esto, pero desde la autoridad, y ustedes han tenido experiencia, tanto el doctor Oleas como el doctor Aguinaga, en el manejo del Consejo. Esto del financiamiento, que ya tuvimos la oportunidad de conversarlo con usted, doctor Aguinaga, esto de cómo se conforma incluso los mensajes y la cosa que reclama el doctor Oleas. O sea, estamos debatiendo otras cosas y no sobre ni siquiera sobre los planes propuestos o una visión. Y hay un candidato que en realidad insiste en hacer unas propuestas, pero el Consejo Nacional Electoral parece que por ahora está navegando en aguas mucho más tranquilas, comienza a funcionar. Esa evaluación, doctor Aguinaga, ¿cómo la siente usted? ¿Y tiene esta misma percepción del doctor Oleas o genera otras ideas también? Doctor Aguinaga, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, un saludo a Medardo y a Carlos Ferrín. Bueno, la percepción de la ciudadanía en general es casi la misma, es decir, vivimos una campaña de noticias falsas, una campaña sucia, campaña negra, no vista en mucho tiempo. Están utilizando todos los recursos habidos y por haber, culpando a la una o a la otra campaña. Realmente eso desorienta a la ciudadanía, debilita el sistema político y el sistema de partidos, su credibilidad, y eso se nota, se ha notado en estas últimas semanas con mucha insistencia. No hay un control, lamentablemente, de la campaña, ni del uso del dinero en efectivo en la política. Hay estos reportes que deben realizarse cada 15 días. Yo había manifestado contigo mismo en un programa que si una cuenta bancaria o una cuenta de ahorros y miles de cuentas se pueden controlar día a día, ¿por qué no se puede controlar cuentas de campaña? Es algo que no se entiende, es algo que no nos explicamos. Por otro lado, las condiciones éticas de la participación política electoral tampoco hay alertas o llamados de atención. Las redes están muy libres y obviamente hay que centrarse hoy en lo medular, y lo medular en este momento es enfocarnos en el
11 de abril, en cómo exigimos al Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, que exista una auditoría previa, una auditoría concurrente y una auditoría posterior a los sistemas electorales, a los sistemas informáticos, al sistema de votaciones, al sistema informático de publicación de actas y resultados electorales. Eso es fundamental. Es fundamental el disponer de una auditoría y de seguridad, que se vea de alguna forma cómo son los ingresos o estas líneas dedicadas que tienen las organizaciones políticas. Tienen unas líneas dedicadas directas o son indirectas, porque si son directas cabe el riesgo de que ingresen hackers, de que pueda alterarse algún tipo de información. Si son indirectas, es decir, si solo son de alimentación, hay que ver qué tipo de seguridades tienen. El tema de la capacitación a los miembros de mesa, el control de que los delegados de los partidos no puedan ser jueces electorales, sino que actúen como delegados y que sean los ciudadanos los miembros de mesa, el que se publiquen las actas de escrutinio apenas ingresen al resultado de transmisión o al sistema de publicación de actas en un servidor paralelo. O sea, más allá de que obviamente la ciudadanía está con inquietud, hay todavía efectivamente alrededor de un 17-18% de indecisos, hay un nivel de nulos de 12%, es decir, todavía no está definida la elección y quienes van a definir son los ciudadanos que actúen responsablemente mirando el futuro del país. Claro, entonces ahí al saludar a Carlos Ferrín, muchísimas gracias por acompañarnos. Carlos, bueno, estas son las posiciones de dos ex autoridades del Consejo, del Tribunal Supremo Electoral, que entregaron, yo diría, su trabajo fue calificado, representa una vocería de responsabilidad y de mirar al país. Pero eso puede chocar, Carlos, con el tema de la promoción electoral, de cómo ver la estrategia. Y no sé si ahí en la estrategia uno dice si la historia de cada uno de los candidatos, que es a lo que se ha apelado, los dos, el uno sobre todo en la primera vuelta hablaba del pasado y de lo que representaba, en la segunda ha transformado, ya no habla del pasado, ya no habla de lo que representaba, sino que ofrece $1,000, el otro dice no voy a cuidar la dolarización, pero nos encontramos con que 12 años, pero incluidos los 4 de este gobierno, resultó funcionario público y con una indemnización de una institución donde eso no es legítimo aprovechar, y si no decirlo aprovechar, no es legítimo evidenciar para que la ciudadanía vea también esa otra parte del candidato presidencial. Carlos, bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco. Un saludo a la ciudadanía y a tan distinguido panel que nos acompaña el día de hoy. Mire, yo creo que las elecciones por lo general nunca son como nos gustaría que fueran. Yeah. Siempre hay algo que las hace diferente. En este caso, pensaría yo que esta elección en especial ya no se trata ni de comunicación, no se trata de debate, se trata de narrativa. Entonces, creo yo que lo que está tratando de buscar cada uno de los búnkers de campaña, tanto del candidato Lasso como del candidato Arauz, es manejar esa narrativa. ¿Por qué manejamos la narrativa? Para que la gente en el día a día, en el boca a boca, vaya diciendo lo que ellos quieren que se vaya diciendo, ¿verdad? No es verdad que esta es una campaña que esté un poco más agitada que otra. No me quisiera imaginar yo, por ejemplo, Nebot Bucaram con redes sociales. Eso sí hubiese sido una cosa terrible y tóxico para todo el mundo, pero los tiempos son distintos y hoy pareciera que fuese un poco más tóxico el tema. Tal como nos narra Francisco, en principio un candidato trata de evidenciar lo que es el otro. El tema de haber sido funcionario público de Andrés Arauz es un tema que está siendo aprovechado por el candidato Lasso en dos maneras. Primero, porque fue Arauz el que trató de involucrarlo a Lasso con haber cogobernado con este gobierno.
sin probarlo, creería yo. Solamente es una cosa que trató de hacerlo mediante la repetición hasta que la gente trate de posicionarse el tema. Y resulta que Arauz era funcionario de este gobierno, y era funcionario en octubre, y era funcionario durante la pandemia, y era funcionario durante muchos eventos donde supuestamente debió haberse indignado y debió haberse renunciado, pero aparentemente no lo hizo y era algo que lo tenía bastante escondido. Eso alimentó, haberlo descubierto, alimentó ese nuevo gap o tag, como le llamemos, que pronunció el candidato Lasso en el debate de Andrés no mientas otra vez. O sea, encontrarlo en la mentira o encontrarlo en la verdad oculta fue algo que definitivamente le dio un giro de campaña al tema, porque la gente está hablando de ese tema y la gente dice, bueno, ¿dónde está la mentira del candidato Arauz? Y y es determinante que está en haber ocultado, que haber trabajado para el gobierno de Lenin y haber sido liquidado de una manera en que no todo funcionario público tiene esa ventaja de ser liquidado de esa manera. De cobrar incluso de esa manera, o sea, la liquidación el mismo día y la transferencia el mismo día. Pero de lo que nos dicen tanto el doctor Aguinaga como el doctor Oleas, Carlos, si deberíamos presionar para conocer algo más, por lo menos de boca de los candidatos, los planes presentados al Consejo Nacional Electoral o la dinámica, incluso ahí yo diría que recomendaría Carlos Ferrín si fuese asesor de uno de los dos candidatos. Tratarlo como lo han tratado hasta ahora, cómo empatar con la responsabilidad también, porque como dice el doctor Oleas y Carlos también, puede causar una desazón en los 2 o 3 primeros meses en virtud del país que tenemos y la crisis que estamos viviendo, Carlos. Bueno, lo que queda de la campaña, ojo, porque ya el debate marcó una diferencia. Creemos que el empujón que tuvo Guillermo Lasso la última semana se debió antes del debate y después del debate con una marcada diferencia que le dio una buena cantidad de puntos. Eso lo sabemos, ¿verdad? Y se debió a que se terminó al fin de unificar esa confrontación de ideas que, por ejemplo, todos coincidían que no querían que vuelva el correísmo, pero optaban por Hervás, optaban por Yacu, pero finalmente se encontraron en una sola figura en este momento en Guillermo Lasso. Pero yo creería y pensaría, y lo único que yo recomendaría en este momento a los candidatos es precisamente bajar las propuestas, desmenuzarlas al puerta a puerta y a las redes sociales. ¿Por qué? Porque yo he trabajado en procesos electorales donde la gente te termina diciendo, yo no sabía que tenías esta propuesta. O sea, nunca se enteró. Lo que sí se enteró fue de la confrontación, de la pelea, de que a algunos le dicen así, pero no se enteró cuál es la ventaja o lo que uno ofrece para el futuro del país. ¿Y por qué es importante el debate de las propuestas en el puerta a puerta, ya sea un puerta a puerta real o digital, ya que ahora estamos otra vez entrando en procesos de pandemia? Porque es precisamente lo que va a terminar de decidir. Yo pensaría que todavía hay 1 millón de votos flotantes que pueden ser captados. Y ese 1 millón de votos flotantes que pueden ser captados definitivamente lo pueden captar las propuestas. Y pensaría yo que si alguien quisiera un sueldo que se lo suban a $500, como ofrece el candidato Lasso, o un bono de $1.000, como ofrece el candidato Arauz, tendrían que verlo y ellos determinar de decidir qué es mejor para mí. Porque el votante siempre está hablando, el candidato del uno y del otro, pero el votante está pensando, ¿por qué no están hablando de mi hambre? ¿Por qué no están hablando de mi necesidad de salud? ¿Por qué no están hablando de mi necesidad de vestir a mis hijos, de la educación de mis hijos? Y ahí es donde definitivamente pensaría yo que el resto de la campaña se define en el puerta a puerta. Y entonces ese puerta a puerta, doctor Oleas, puede ser en virtud de las propuestas. Legalmente podemos presionar para que esto se dé, ya no solo que, además de las estrategias que tengan, que estas estrategias busquen transmitir el futuro del país, la visualización de los gravísimos problemas, porque algunos dirán, bueno, si les dicen que en 4 años no se van a resolver los problemas, tampoco es una invitación a votar. Entonces también como que se presiona a que el populismo entre, y algunos dicen el populismo está ahí y lo que debemos de saberlo identificar para no caer en eso. Y ya, por ejemplo, la izquierda democrática ayer ha tomado una decisión mayoritaria y una especie de autorización al señor Hervás para que converse, que siga planteando el tema con el señor Lasso y poniendo distancia
con la Revolución Ciudadana. Entonces, Pachacútec tiene ya una posición, lo del voto nulo, parece que eso no ha cuajado. ¿Qué hacer para que este 1.000.000 de votos que dice Carlos Ferrín puedan ser conducidos de una u de otra manera para el uno o el otro candidato, doctor Oleas? Veo muy difícil que en 11 días que falta para la elección se pueda hacer algo que motive una participación masiva de los indecisos, porque tenemos un fin de semana bastante complicado, donde la pandemia anula prácticamente toda actividad pública, privada, las restricciones en todo el país van a hacerse sentir, y esto también va a influir en la campaña. Pero lo que yo veo es que los ciudadanos todavía no captan la importancia de esta elección, porque esta no es una elección cualquiera. Estamos ante la más grande crisis económica que ha tenido el Ecuador. Una crisis económica que entregará al próximo presidente una caja fiscal en cero, con un déficit fiscal de más de 8.000 millones de dólares. Pero cuando les escuchamos en la campaña a los dos finalistas, vemos que al parecer ellos van a contar con mucho dinero para hacer obras, lo cual es una falsedad. Entonces, ¿cómo hacer para que los candidatos pongan los pies sobre la tierra y nos digan cómo van a solucionar los problemas que saben? Porque no nos van a decir mañana de que no sabían cuál era la situación del Ecuador. No nos van a decir que desconocían que el Ecuador necesita como 6 millones de empleos para salir de esta crisis de desempleo. Entonces yo creo que hay que buscar mecanismos para que el ciudadano esté consciente de que la próxima elección no será para elegir a un mago ni a una persona que solucione las cosas de la noche a la mañana, sino a un presidente que se hizo cargo de una situación crítica y que esa situación económica tampoco podrá ser resuelta en pocos días, meses o años. Según la CEPAL, vamos a recuperarnos a lo mejor en unos 8 años. Entonces, hablar la verdad siempre es muy crítico, muy complicado, pero hay que decirlo. Entonces, dentro de su visión afómica obliga a que precisamente tengamos una posición más real. Y al menos los candidatos tienen la obligación moral, cívica, democrática de no dejarse llevar por lo que digan sus asesores, sino por la realidad. Entonces a mí me preocupa mucho cuál puede ser el efecto de esto, porque le digo, estamos hablando del futuro del Ecuador, no solamente estamos hablando de ganar una elección, y el futuro del Ecuador tiene que ser abordado con responsabilidad, y eso es lo que yo no veo en los candidatos a la presente fecha. Doctor Aguinaga, entonces, claro, lo que pasa es que en una campaña, y peor en las condiciones en las que se han dado, y con este momento, como Carlos Ferrín nos decía, claro, las redes sociales, ¿cómo habrían sido las campañas anteriores si ya hubiesen redes sociales, ¿no es cierto? Si ya hubiesen existido en ese momento. Capaz que, como dice él mismo, habrían sido súper tóxicas. Bueno, pero no hay costumbre democrática, Carlos. Y si le hacemos caso, dirá algún candidato al doctor Oleas, lo que me está invitando es a perder votos. De alguna manera también hay que generar esta visión de sí, es posible caminar. Hay cómo resolver las cosas, a lo mejor no mañana, pero sí hay cómo resolverlas. ¿Puede ayudar el Consejo Nacional Electoral a clarificar esto? No, o ya no tiene nada que hacer y les decimos, oigan, sigan trabajando, ayúdennos a consolidar que el día 11 y lo que produzca el 11 sea garantizado, se cuide, se mantenga. No hay otro rol más, Carlos. Bueno, aquí el tema esencial es que ya en este punto de la campaña estamos primero a 10 días antes de la elección, estamos a 8 días de que se acabe la campaña electoral. Ya muy poco se puede hacer. Los candidatos van a centrar su campaña en el discurso para ganar al indeciso y al que está
por la línea del nulo. Eso es lo que tienen que hacer, porque ya el voto duro de cada uno ya se manifestó en la primera vuelta electoral. De tal suerte que hoy el mercado es los jóvenes, el mercado electoral es la población indígena. A mí lo que me preocupa, más allá obviamente de que estoy de acuerdo en que hay la situación del país, una situación calamitosa en lo económico, en lo social, en lo político, en lo sanitario, vivimos una crisis profunda que tenemos que, en base a la unidad, en base a la unión, el encuentro de todos los ecuatorianos, tratar de establecer salidas a una situación muy crítica para el país. Pero lo que me preocupa, al contrario, es ya lo puntual. En esa campaña digital puerta a puerta que habla Carlos Ferrín de los últimos días, ya las prácticas electorales se activan, y se activan esas malas prácticas electorales, que es la compra del voto. Y en esta circunstancia de una pelea tan pareja, la oferta de la compra del voto va a subir de $20 a 40 o de 40 a 50, y eso me preocupa, porque los ecuatorianos debemos ejercer un voto responsable, no un voto comprado, no un voto por necesidad, y se aprovecha la necesidad de la gente justamente para comprar. Debería haber un sistema de control con la colaboración de muchas entidades públicas, policía, fiscalía, etcétera, para controlar justamente la compra de conciencias. Lamentablemente, hoy la tecnología permite hacer grupos en WhatsApp, en Telegram, grandes grupos, ¿no es cierto? Uno puede armar en Telegram 2,000 gentes que están en un grupo, en WhatsApp 250 gentes, y van ahí obviamente controlando el voto, comprando las conciencias, y no ha habido sistemas de control. Eso me preocupa a mí para el día 11 de abril, que realmente es lo efectivo y lo que va a decidir la elección. Entonces, hoy, el día de hoy, a las 11 de la mañana, el colectivo Voces por la Democracia, estamos ingresando una petición formal de varios aspectos respecto a la elección del domingo, sobre el sistema informático electoral, sobre el sistema de publicación de actas, sobre el manejo del acta de escrutinios, sobre el manejo del acta de instalación, sobre el proceso de votación, el rol de los delegados de los partidos, que eso es lo que hay que mirar este rato, control ciudadano de las elecciones, más allá del discurso, porque ahorita en el discurso que tengamos, que es obviamente de la situación política y desastrosa económica que tiene el país, no vamos a salir mañana. Lo que tenemos que preocuparnos es que los ciudadanos, de forma responsable, elijan de las dos opciones al mejor el día domingo 11 de abril, y que no se robe la elección, que no se compren las conciencias, que sea un voto responsable. Eso es lo importante, y que controlemos las elecciones. Claro, ahí a Carlos Ferrín la pregunta es, desde la asesoría política, hay alguna responsabilidad también, pero los asesores a veces hacen que los candidatos incluso pierdan su propio sentido y no sean ellos mismos. Por suerte, como que de alguna manera ellos recuperan, y en los momentos hemos visto en un caso al menos que es el mismo, es como más creíble, como que la gente siente más cómodo. Pero claro, en el análisis de la propuesta de una campaña, Carlos, pasa también por, como decir, quiero vender una casa, por lo menos le pintaré a la casa para que sea más atractiva al que me quiere comprar. Eso pasa por el asesoramiento. ¿Hay responsabilidad en la asesoría o hay mercenarios que lo que vienen es a tirar a matar al otro y no les importa lo que han analizado tanto Medardo como Carlos Aguinaga, Carlos Ferrín? Bueno, siempre se culpa a los errores del asesor. Siempre dicen, no tiene asesores o qué mal asesorado. Yeah. Y también pasa al revés. Cuando alguien tiene una buena idea, dice, qué bien asesorado. Y nadie dice, este candidato tiene buenas ideas. Entonces me da un poco de gracia el tema de los asesores. Mira, te voy a poner un ejemplo.
Ambos candidatos cambiaron de asesores en la segunda vuelta, lo cual es lo más normal del mundo, porque el candidato que llega a la primera vuelta con un equipo que viene trabajando ya años, seguramente ese equipo puede venir un poco agotado y cansado y monotemático, es lo que yo le llamo, ¿verdad? Entonces es sano cambiar de asesores. En este caso, ambos candidatos lo hicieron. En ese trajín, nosotros vemos que ambos se trataron de readaptar a su nueva campaña. Vimos a Guillermo Lasso, que se readaptó. Yo diría que un hábitat mejor para él, el tema del encuentro y de una chica cantando, que estaba bastante bien, lo hace sentir a lo mejor un poco más cercano y un poco más cómodo y le permitió algo de crecimiento. Pero fíjate bien, que no fue hasta el día del debate en que Lasso se reincorpora al Lasso que ya venía antes y automáticamente logra agarrar un buen empujón. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces las decisiones del propio candidato lo ayudan a darse cuenta de que a lo mejor está yendo por la senda incorrecta. Y estamos hablando de que antes del debate había una diferencia de 10,99 puntos y hoy, post debate, ya hay un empate técnico, de alguna manera de decir. Yo digo empate técnico porque para mí 3 más, 3 menos, empate técnico. Cuidado, llegas a la elección con eso porque ahí es donde da lugar a largos procesos de fraude y reconteo de votos. Ojalá ellos trabajen muchísimo en marcar una diferencia. Para responder la segunda parte de la pregunta, mira, yo pienso que los candidatos en este momento, más que baratillo de ofertas, más que demagogia o populismo, debe concentrarse netamente en hablarle al dolor de la gente. Yo por ahí dirás, bueno, $1.000 eso es demagogia, eso es populismo. Pero es indispensable para cualquiera $1.000. ¿Ah? Te voy a decir por qué. Porque la gente ya tiene un año sin normalidad y está en el desempleo. La mayoría de la gente está en paro, no está trabajando. Y no sabe cómo poner dinero en la mesa. Entonces, en este momento los candidatos Guillermo Lasso tiene una propuesta de una tarjeta de que le permite a la gente comprar hasta un cupo, creo que de $300 mensuales. Solo puede comprar víveres nada más. Pero no veo que le esté explotando. Yo pienso que debería él hablar de ese tema, debería concentrarse más en el tema de empleo, que siempre ha sido su fuerte. Y al ser su fuerte quiere decir que ya tiene credibilidad en ese tema. Mira que fíjate que están hablando en este momento de alivio a créditos, están hablando de borrado de nombres en la central de riesgo, porque están tratando de concentrarse en cómo van a reactivar a la gente a priori. Tanto es así, volvemos al tema de las campañas, que el candidato Arauz cambió la palabra futuro por ahora, porque la gente pensaba que ese futuro estaba muy lejos. Entonces, a lo mejor pensó, a lo mejor la gente no me está entendiendo que el tema yo te voy a ayudar es ahora. Y lo cambiaron. Entonces, pensaría yo que esto se resuelve en quién le vende mejor a la gente, utilizando términos de marketing. ¿Quién le vende mejor a la gente? ¿Cuál va a ser el alivio más rápido en materia económica, en materia de alimentación, en materia de salud, que a lo mejor sienten que no hay una salida todavía, que todavía esto no está bien manejado, o lo que sea? Y pensaría yo que el que maneja mejor esa línea hasta el final de la elección puede ganar los puntos necesarios para ganar la elección. Claro, y entonces esto nos lleva, doctor Oleas, nos lleva a hacer un replanteo también como ciudadanos, ¿no? O sea, las campañas van a tener estos efectos, van a ir en busca de lo que dice Carlos Ferrín, y el resto está para consolidar después entonces una democracia con esa asamblea fragmentada que a lo mejor por las dificultades ninguno querrá hacer un acuerdo mucho más consolidado desde la asamblea para respaldar las acciones del gobierno. Nos toca replantearnos el tema de la democracia, ¿no? Un poco irla construyendo nuevamente, buscar partidos, buscar pensamiento, una política de ideas es indispensable, pero para eso no hace falta educación, hay que enfrentar el tema de la pandemia, la salud, por lo tanto. Hay que conjugar estas dos cosas, doctor Oleas. Sí, pero comencemos con lo primero. Vamos a tener que ganar la elección y si lo que dicen las encuestas llega a cumplirse, vamos a tener un grave conflicto porque ningún candidato va a aceptar la derrota por pocos votos. Y vamos a tener que esas juntas provinciales electorales van a ser incendiadas, van a hablarse de fraude, como lo que vivimos en la primera vuelta. Por eso
hay que insistir al Consejo Nacional Electoral que no solamente capacite a los miembros de las juntas receptoras de votos, sino que explique con claridad e instruya cómo debe funcionar el escrutinio de actas, a efectos que si es posible esa misma noche se escrute el 80 y el 90% de las actas, que no tengan problemas y dejemos para la discusión el 10% de las actas. Porque, repito, si no se hace esto vamos a tener una crisis severa, porque el empate siempre causa serios y muy serios conflictos. Porque ahí sí, una vez que haya ganado... Pero usted ya tiene que, conteo rápido no va a haber, ¿no es cierto? Sino ya el escrutinio directamente, no se cierran las juntas. Y como ya es solamente una papeleta, entonces eso facilitará la información, que tengamos la paciencia suficiente para que esto nos vaya llegando. Doctor Oleas, ¿no es esto un buen paso? Es un buen paso si lo maneja técnicamente. Es muy fácil manejarlo si no influye lo político, pero recordemos que algunas juntas provinciales electorales estaban cambiando sus integrantes a último momento para tener ahí el bloque que controle la elección y no simplemente uno que garantice la elección. Por eso yo lo que digo es que si nosotros no forzamos para que esas actas vayan al escrutinio provincial esa misma noche y se los escrute a toda velocidad, vamos a tener problemas. Pero si buscamos un plan, como lo dijo Carlos, por ejemplo, para que esas juntas provinciales esa misma noche ya proclamen resultados de un 80-90%, yo creo que el país va a pacificarse. Porque estando en una crisis económica con la que estamos, que llegue un candidato que ganó el descalificado, que sea producto del fraude, poco va a ayudar a la consolidación futura de la democracia. Entonces, de ahí respondo a la pregunta, Francisco, si un candidato no llega con el suficiente respaldo, si ganó con pocos votos, va a tener más problemas, porque tenemos una asamblea donde no va a haber mayorías, un presidente que va a ganar con pocos votos al otro que le ganó. Entonces, ante la ciudadanía vamos a tener ciudadanos que apoyaron al uno o al otro candidato, y eso a futuro no es más que un conflicto permanente que el país no lo puede aceptar ni no puede vivir, porque si no tenemos un gobierno consolidado, un gobierno que pueda afrontar las cosas con responsabilidad, no saldremos nunca de la crisis. Y a nosotros, más que la simple elección de un candidato presidencial, tiene que preocuparnos del futuro del país, y es por eso lo que estamos peleando, porque tengamos un gobierno estable, un gobierno conformado con las mejores mentes que tenga el país y las especializaciones en las áreas de economía, salud, seguridad fundamentalmente, y salgamos adelante, porque para crear riqueza y trabajo se requiere en primer lugar estabilidad y en segundo lugar confianza. Mire usted que si gana un candidato, gana el otro candidato, va a haber una gran diferencia entre lo que significa, por ejemplo, el riesgo país. Claro. Si el riesgo país no baja, no podrá haber crecimiento, no podrá haber estabilidad. Si el riesgo país sube, seguiremos con tasas de interés altísimas. Entonces, todo esto es importante para que el ciudadano resuelva y vaya a votar responsable y cívicamente. Porque, repito, esta no es una elección cualquiera, es una elección en la que se juega el futuro del país y no solamente el futuro de los movimientos políticos que están participando. Entonces, el ciudadano tiene que pensar desde el punto de vista del país y no desde el punto de vista del movimiento, respaldando que reflexione y piense cuál es el futuro del país antes de que piense cuál es el futuro de los partidos políticos. E insisto, el Consejo Nacional Electoral esa noche tiene que buscar los mecanismos para que termine el escrutinio provincial. Porque tenemos un acta, esa acta, por ejemplo, estará lista a las 5:15 de la tarde. Y podrá estar en las juntas electorales a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche puede estar procesado el 80, el 90%. Claro, ahí entonces, le preguntaría... Quizás tomen en consideración estos hechos para... Que pueden ayudar, claro. Doctora Aguinaga, ¿usted ve que es posible que en 15, 20 minutos se pueda tener el acta como es
ya es solo la segunda vuelta, pero adicionalmente a eso podremos hacer lo que aspira el doctor Elías, a tener resultados, ya que siguió 9, 10 de la noche, para que incluso si son muy apretados podamos, y ojalá no se les ocurra entonces dar resultados si no tienen ya garantizado una tendencia, o sea, ahí va a tener una responsabilidad. ¿Ve también usted esta posibilidad de que el país un poco se incendie por esto, o las condiciones están dadas para un mejor tratamiento, doctor Aguinaga? Bueno, aquí hay varios temas. El primer tema, y creo que es fundamental, también estamos pidiendo en la comunicación de hoy, es que sean más rigurosos con las encuestadoras que van a hacer Exit Poll el día de las elecciones, porque alteran el ambiente, hay que ponerles unas reglas absolutamente claras para que los Exit Poll se difundan, obviamente una vez entregados los resultados y la prueba técnica y la encuesta a la organización electoral, que no se difundan durante el día de las votaciones. Es importante controlarles para mantener la tranquilidad del día de las votaciones. En segundo lugar, el escrutinio va a durar 30 a 35 minutos porque es una sola papeleta y es fácil. A las 5 de la tarde se cierran las votaciones. Tipo 5:30, 5:35 comenzarán a fluir los resultados electorales, a terminar las actas, hasta que se haga la distribución. Los sistemas de escaneo están en los mismos recintos, de tal suerte que comenzará a fluir esta información a partir de las 5:30, 5:35, 5:40 al sistema de consolidación de contabilización de los votos. Eso quiere decir que teniendo 39,000 actas, más o menos a las 7:30 de la noche ya deberíamos saber el resultado total. Pero adicionalmente a esto tenemos que pedir y cuidar que no ocurra lo que ocurrió en la primera vuelta electoral, que hubieron 13% de actas con inconsistencias, es decir, 5,282 actas. No puede haber, porque es la contabilidad de sumas y restas de 350 votos entre 3 miembros o 4 miembros que va a tener cada mesa más los delegados. No puede haber errores de ningún tipo. Máximo, la tolerancia de errores de 1%, de tal suerte que si se minimizan los errores, los resultados se tendrán más rápidamente. Espero y aspiramos, justamente por eso también pedimos la auditoría previa, concurrente y posterior a los sistemas, para que exista la transparencia necesaria, porque el Ecuador hoy vive de miedos. Tenemos 3 miedos fundamentales. Miedo a la salud, porque no sabemos qué es lo que nos va a pasar con este tema de la pandemia, y hay que decirles a los ecuatorianos y ecuatorianas que ir a votar es menos riesgoso que ir a hacer compras en un mercado, por ejemplo. El segundo miedo es miedo a la economía, porque no hay trabajo, miedo a comer, o sea, ¿de dónde saco ese dinero? Entonces vivimos con este miedo. Y tenemos ahora miedo a la política, es decir, no un resultado, miedo al resultado político. Y por eso hay que insistir en el voto reflexivo, consciente, en el voto que los ciudadanos puedan observar y mirar qué es lo que más le conviene al Ecuador. Entonces, sí puede existir las condiciones de tipo 7:30, 8 de la noche, estar terminado el resultado electoral y evitar lo que sí van a producirse. Y Medardo tiene razón, o sea, sí, dependiendo quién pierda, ¿no es cierto? Pero sí puede haber una alteración del orden público, puede haber una alteración y un atentado, y hay que reforzar las medidas de seguridad, tanto hay que pedirle al Consejo y a la fuerza pública que refuerce las medidas de seguridad. Pero en lo fundamental, estos últimos tiempos tenemos que enfocarnos justamente a direccionar a la mayoría de ciudadanos a que ejerza democracia, a que ciudadanice su posición, a que sea consciente y responsable frente a la elección del domingo 11 de abril. A Carlos Ferrín le diría entonces cómo pueden ayudar también los dos candidatos sin perder
estas posibilidades de hacer su estrategia, de manejar, pero sí a los tres miedos que nos plantea Carlos Aguinaga, a los retos que nos plantea Medardo Leas. Hay este otro miedo también ya, pues todo lo que puede pasar el 11 de abril en la noche, dependiendo, como dicen, de quién gane y cuál sea la reacción en esos momentos. En todo caso, lo que sí vamos a tener es un presidente que no tiene mayoría en la Asamblea y entonces con mayores posibilidades de ejercer la democracia y de demostrarnos que es capaz de llegar a diálogos, pero también de esos otros sectores políticos de ejerciendo el rol democrático que les corresponde desde la oposición, viabilizar un gobierno. Está este miedo de la política y la democracia en sí. Carlos, ¿cuál es la recomendación y el análisis de entonces? Mire, el miedo principal en este momento es el tema pandémico, más aún ahora que se han tomado nuevas medidas restrictivas. Fíjese bien que vamos a estar semi encerrados hasta un día antes de la elección. Eso quiere decir que el día de la elección va a haber una explosión de gente que va a querer un poco salir. Pensaría yo que el día de la elección, agregando un punto a lo expresado por el doctor Oleas y por el doctor Aguinaga, pensaría yo que deberíamos también ver que el CNE, de lo aprendido en la elección pasada, no permita esas tremendas colas al inicio, en pos el tema del distanciamiento social, que mantuvieron a mucha gente frustrada. El primer momento de la elección, la gente estaba muy enojada, muy frustrada. De hecho, algunos se retiraban de votar porque tenían miedo de perder la vida. Y luego finalmente permitieron que entraran a los recintos, y un poco esa normalidad alivió el proceso de votación, ¿verdad? Sí es verdad que es más seguro ir hoy a votar que ir al supermercado. El problema es que si no vamos a votar, quién sabe si mañana podamos ir al supermercado. Habría que también pensar que en la canasta de tu casa y ejercer tu derecho al voto para que nadie te decida por ti y luego serás el primero en quejarte que alguien eligió mal y resulta que tú no elegiste a nadie, ¿no? Respecto a los candidatos, deberían ellos trabajar precisamente en motivar a la gente a votar, o sea, motivarlos a que ejerzan su voto. Sabemos que hay un segmento que es el menos popular, que quizás es el que más se cuida y es posiblemente que pueda ser dentro del ausentismo el que diga, oh, yo sí puedo pagar mi multa y mejor no voto. Entonces hay un ausentismo basado en la capacidad adquisitiva de la gente. El que no tiene para pagar la multa va a votar y ese posiblemente es el que ponga el nuevo presidente. Entonces sí creería yo que dentro de la dinámica de la campaña debe haber un llamado a la gente a que vote y que sí, vote por sus miedos, que vote. Si tienes miedo a la inseguridad, vota. Si tienes miedo a los temas pandémicos que no tienen solución, con más razón ve a votar. Y pienso que la gente debería ser llamada a este derecho que cada uno tiene de elegir y que nadie te termine eligiendo tu futuro, sino uno mismo. Yo quiero agradecerle al señor doctor Carlos Aguinaga, al doctor Medardo Leas y al consultor Carlos Ferrín. Muchas gracias por acompañarnos. Estaremos en contacto a ver cómo avanza esto. Gracias, Carlos. Gracias, Medardo. Gracias, Carlos Ferrín también. Un gusto saludarles. A ti, Francisco. Gracias. Y de inmediato pasamos a una consulta y a una pequeña entrevista a Ricardo Rivas. Nos faltan 3, era la campaña, siguen faltándonos 3. Hay ya una primera sentencia en Colombia que podría un poco ayudarnos a entender y a lo mejor a presionar lo que pasa en el Ecuador. Ricardo, bienvenido, buenos días. Una pequeña evaluación de lo que ha pasado y de lo que ustedes aspiran como familiares, en el caso suyo de hermano de Paul. Bienvenido, buenos días, Ricardo.